Mujeres de Ley, nuestro aporte a la rama legislativa. Bienvenidos a su programa Mujeres de Ley, nuestro aporte en la rama legislativa. Hoy, desde el Museo Colonial, nos encontramos con la representante Juanita Gubertus, quien se caracteriza por ser rigurosa, determinada y disciplinada. Cada uno de ustedes, ¿qué está haciendo por la construcción de paz? Bienvenida, representante, a nuestro programa Mujeres de Ley. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por esta invitación. Estaba en mora de estar aquí. Bueno, representante, vamos a dar inicio con nuestra primera sección del programa que se llama Así Soy. Háblenos un poco sobre su vida personal. Bueno, yo soy hija única de mi papá y mi mamá. Mi papá arquitecto, mi mamá psicóloga, ambos profesionales muy metidos en una educación meritocrática, en la idea de que esto es con trabajo, con disciplina. Crecí con mi medio hermana, Lina, artista, hija del primer matrimonio de mi mamá, muy también ayudándome a ver ese mundo de las artes y de la cultura. Siempre desde chiquita metida en hacer las cosas como yo quería, trepada de los árboles porque crecí en La Calera, cerca a Bogotá, pero en una zona rural en donde podía estar en contacto con el verde, rodeada de perros. Crecí con 7 grandaneses. Aprendí primero a montar a caballo encima de los perros antes que entender que en realidad ya estaba muy grande para andar montada encima de un perro. Tuve el inmenso privilegio de una familia muy feliz, hasta el divorcio de mis padres también hecho con mucha tranquilidad y con la decisión de cada uno seguir su camino. Hoy vivo con mi pareja, hace un año vivimos juntos, como siempre he dicho, felizmente arrejuntados, un periodista al que admiro muchísimo y rodeada de mis amigos que son la familia que uno construye. Cuéntanos un poco cómo es crecer con una mamá feminista. ¿Cómo es ese acontecimiento? Bueno, mi mamá me llevaba desde que era chiquitica al grupo Mujer y Sociedad con Florence Thomas y otras en la Nacional. Incluso muy chiquita tomaba nota y salía y le decía a mi mamá, estas son todas las palabras que no entendí en esta conversación. Pero fue sobre todo una experiencia de mucho empoderamiento de una mamá, pero también un papá que siempre me dijeron que podía hacer todo lo que quisiera, que tenía los mismos derechos que cualquier otro, que ninguna actividad estaba vedada por el hecho de ser mujer. Tuve mis muñecas, pero mi mamá se aseguró también de que tuviera mis carritos y entonces tenía los carritos que cambian de colores con el agua. Y bueno, como una educación muy libre justamente y muy democrática, de que tenía todas las libertades pero también todas las obligaciones. Bueno, también sabemos que te encanta cocinar. ¿A quién le cocinas? ¿Qué se siente cuando lo haces? Porque digamos que cocinar también es un arte, ¿no? Es una experiencia maravillosa de colores, sabores, aromas. Para mí es un refugio, es un momento en el que uno puede generar una experiencia para la gente que más quiere. Me encanta invitar a amigos, incluso a personas que recién empiezo a conocer, a que vayan a nuestra casa. Durante muchos años he cocinado de la mano de mi mamá, que ha sido como la que nos enseñó que la casa se reúne en torno a la cocina y que uno puede generar un espacio donde todos contribuyamos, donde no sea como ha sido históricamente una mujer metida en la cocina, encerrada cocinando, sino donde podamos todos juntos hacer magia, esa alquimia que es la cocina, que es transformar los alimentos en, como dices, esto lleno de colores y de sabores. Entonces me encanta, yo trato de que no pase un solo día en el que no llegue a mi casa por la noche a cocinar con Andrés, a que compartamos un momento en el que podamos contarnos qué pasó durante el día, qué aprendimos, qué cosas fueron difíciles. Es como la mejor manera de tener un espacio para uno en un contexto que es difícil, que es tensionante y donde tener ese refugio pues es la manera de cuidar el alma. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? No sé, los pescados, las carnes, ¿o te encanta todo? Bueno, yo en general trato de cocinar muchas cosas, me encanta la comida picante, entonces trato de hacer curries, me encantan las verduras, entonces hago berenjenas, en fin, de todo, trato de aprender. Sabemos que te gustan las caminatas ecológicas. ¿Qué te inspiran? ¿Con quién las compartes? Bueno, a mí me encanta tratar de conocer cosas nuevas. Yo en general disfruto planear el siguiente viaje que quiero poder hacer.
y con Andrés tratamos de hacer caminatas a Chingaza, cada vez que podemos tratar de ver cómo nos vamos a un páramo nuevo a hacer caminatas, no solo por lo que significa en términos de salud, de respirar aire fresco, sino de pues realmente conocer el privilegio de país que tenemos. Entonces, cada vez que podemos sacarle unas horitas al fin de semana para sacar tiempo de hacer una caminata, lo hacemos. Claro, además que es respirar un aire completamente diferente y debe ser súper relajante, desestresante y más con todo el tema que más adelante iremos a tocar. Así es. Por otro lado, nos contabas que haces algunos talleres con los niños. ¿De qué se tratan? ¿Qué significan en tu vida? Yo siempre he dicho que de alguna manera soy medio profesora de hobbies frustrada. A mí me habría encantado tener un taller de arte para niños. En general, desde muy chiquita, mis papás siempre me cultivaron y un poco también por mi hermana, como esta idea de las cosas más artísticas. Entonces me fascina cuando he tenido tiempo, desafortunadamente ahorita en este trabajo tengo menos tiempo, pero hacer, por ejemplo, en Halloween talleres para los hijos de mis amigas para que cada uno haga su disfraz, también en una lógica de menos consumismo y más como con materiales y desechos se pueden construir pues momentos y experiencias que más que el hecho de comprar un disfraz, pues es la idea y la experiencia de poder transformar y de pintar y de a través de eso compartir un espacio. Así que sería feliz si un día tomo la decisión de cambiar. ¿Y con quiénes realizas esos talleres? ¿Los haces internas con tu familia, tus amigos o también los haces para un público exterior? No, en general ha sido invitando amigos, cadenas, terminamos, la última vez hicimos uno grandísimo, llegaron como 10 niños del amigo y era como entre todos hacer los disfraces. Así damos paso a nuestra segunda sección, Mi vida en las leyes. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Mi vida en las leyes hace referencia a esos inicios en la política, ¿sí? ¿Cómo ha sido todo ese proceso para llegar a ser hoy en día representante a la Cámara? Yo creo que desde muy chiquita, cuando era niña, mis papás, amigos me describían como ¿no? Peleona, vehemente, argumentativa, terca, que no dejaba pues la conversación, sino que siga y siga y siga. Y yo creo que en gran medida esos comentarios siempre me llevaron a pensar que quizás yo debía estudiar Derecho. En todo caso, el sector público estaba ahí desde el inicio. Tengo guardado mi cuaderno en el que aprendí a escribir, en el que digo que mi bibliografía, aunque en realidad debía ser la biografía, era que había sido presidente y había hecho cuantas cosas y había muerto feliz rodeada de su familia. Y yo creo que el punto de quiebre para mí fundamental fue que al decidir estudiar Derecho y Ciencia Política pude postularme una pasantía en la Fundación Ideas para la Paz durante mi carrera para hacer seguimiento a los hechos de conflicto. Yo iba 12 horas a la fundación y me leía prensa nacional y local documentando todos los hechos de violencia, de paramilitares, de guerrilleros, de agentes del Estado. Era un trabajo súper duro porque implicaba llenar una matriz de hechos de víctimas todos los días. Y pues empezar a imagínate ver emocionalmente eso, cómo podría llegar a ser para ti, siendo pues digamos una pasante que hasta ahora estabas adquiriendo el conocimiento. Y sobre todo, sabes, viviendo en una ciudad ya para ese momento, 2004, 2005, en donde el conflicto armado estaba bien lejos de lo que vivíamos en las ciudades. Todos sabíamos que existía ahí, pero empezar a llenar una matriz en la que todos los días morían colombianos en medio de una guerra, pues me sensibilizó mucho con ese país rural en el que yo había vivido cerca porque crecía en La Calera y de alguna manera había como el sentimiento de que la guerrilla podía estar cerca, que era una zona rural, pero pues nunca lo había vivido en carne propia y mucho menos era consciente de que todos los días morían personas en el país. Y eso para mí fue el punto de quiebre, eso me permitió conocer a Sergio Jaramillo, mi mentor y quien me ha enseñado a lo largo de mi carrera profesional, que en su momento era el director de la Fundación Ideas para la Paz y que luego es recordado por el país como el alto comisionado para la paz que logró la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.
Hace un momento nos contabas que detrás de cámaras que una de tus mentoras también fue la actual alcaldesa mayor de Bogotá. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cómo fue, cómo ha sido ese proceso. Bueno, yo después de que trabajo justamente como pasante en la Fundación Ideas para la Paz, empiezo a construir una carrera pues muy relacionada con el servicio público. A Sergio Jaramillo lo nombran viceministro de Defensa y voy a trabajar al Ministerio de Defensa 3 años en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Luego me voy a hacer mi maestría gracias a una beca Fulbright, regreso, empiezo a trabajar en temas en la presidencia, en la Oficina del Alto Asesor de Seguridad Nacional en lucha contra el crimen organizado y me meto de lleno en el proceso de paz. Tuve el inmenso privilegio de haber hecho parte de la mesa de conversaciones de La Habana como miembro de la delegación de gobierno en temas de justicia transicional y a raíz de esa experiencia en el proceso de paz durante 4 años, cuando terminamos el proceso y logramos de la firma del acuerdo final, Claudia López y Angélica Lozano, a quienes yo había conocido más por mi trabajo desde gobierno, ellas eran congresistas y yo intercambiaba con ellas conceptos técnicos sobre temas de justicia transicional y de construcción de paz. Tuve la fortuna, porque la vida es así, de encontrarme en un avión casualmente con Claudia López y de empezar a conversar 3 horas, una al lado de la otra. Ella estaba terminando su periodo en el Congreso, estaba hastiada de lo que significaba el Congreso y quería más bien dar un paso al Ejecutivo, desde donde se podía administrar la política pública. Yo venía de haber salido del Ejecutivo y estaba trabajando en un centro de pensamiento, más ayudando, digamos, académicamente, desde un punto de vista de asistencia técnica. Y recuerdo decirle, no sé qué voy a hacer, a mí el sector público me gusta mucho, tengo que decidir si un día quizás me voy a lanzar al Congreso. Y ella me dijo, ese Congreso es muy desordenado, en fin. Y unos 8 meses después, Angélica Lozano y Claudia López me propusieron que yo me lanzara como la fórmula de Angélica, que ahora iba al Senado, y que yo fuera a la Cámara de Representantes. Yo les dije pues que era un inmenso honor que me lo estuvieran proponiendo, que me dieran unas 3 semanas, y me dijeron, tienes 5 días para que lo pienses. Hice mi matriz, porque así soy, de todos los contras, todos los riesgos, de dónde voy a sacar la plata, quién me va, cómo voy a sacar medio voto, a mí nadie me conoce. Y por supuesto daba que no había ningún sentido. Pero también un poco en la tripa, ahí donde uno siente en la boca del estómago, sentí que yo no podía darme el lujo de no servir a mi país, y que si había alguna posibilidad de que yo podía contribuir desde el Congreso a hacer que ese proceso de construcción de paz, que apenas estaba iniciando y que nos había costado tanto durante tantos años, y sobre todo le había costado tanto a tantas familias en la ruralidad que han perdido a sus familiares, pues que yo no podía darme el lujo de que simplemente porque fuese difícil o porque fuese distinto, pues no dar el paso de tratar de aportar a la construcción de paz y a la fase más difícil, que es la implementación. No, y darse la oportunidad también de luchar por nuestro país, ¿no? Creo que esa es como una de las responsabilidades más grandes que tienen todas las mujeres que deciden la vida política. Así es. ¿Sí? Bueno, cuéntanos un poco sobre tu experiencia haciendo ya política. ¿Sí? Todo el tema electoral, cómo ha sido, es fácil, es difícil, ¿cómo podrías? Anécdotas, historias, hay muchísimas, pero así algunas dentro de ese contexto electoral. Bueno, es dificilísimo. Para los ciudadanos y las ciudadanas que nos ven seguramente dirán, ¿qué va a ser difícil si esos políticos? Yo venía de un mundo muy distinto, salir a la calle a hablar con la gente no es precisamente lo que me parecía más cómodo. Yo soy reservada, vivo un poco en mis cosas. Además que no te gustan mucho las cámaras, ¿no? No me gustan las cámaras, yo en general en vacaciones ni me dejaba tomar una foto mía, entonces ahora pasar como a toda esta dinámica, hay que tener fotos, hay que hablar con la gente, hay que estar todo el tiempo, pues es un cambio sin duda. Una de las cosas que yo más odio de estar en campaña es autopromocionarse todo el tiempo. La peor persona de una comida es la persona que está hablando todo el tiempo, y yo hice, y yo, y eso es un candidato, o sea, hay que vivir todo el tiempo autopromocionándose. Entonces eso es difícil, por supuesto. Es también un reto muy interesante. Una de las cosas que más me ha gustado pues es que yo llevo básicamente mi vida profesional especializándome en temas y me dedico por años, por temporadas a conocer mucho de un tema en profundidad. El Congreso es muy distinto y la política es muy distinta. Es un conocimiento mucho más superficial pero mucho más extenso. Entonces incluso durante la campaña, pero también ahora en el Congreso, pues implica meterse en una cantidad de otros temas: migración, cadena perpetua, discusiones sobre acceso a la educación, una cantidad de temas muy distintos
distintos y eso ha sido muy enriquecedor. Eso es lo que más me ha gustado de esto, es el reto como de conocer otros temas y tratar de entender otros temas. Luego, pues es el reto, yo creo, de tratar de construir vínculos de confianza, que la gente realmente sienta que puede confiar en uno, de hacerlo además con acciones, de ser transparente, de contarle a la gente todo, desde mi declaración de renta, pasando por mi agenda de todos los días. Pues es un ejercicio de mucho compromiso diario, pero también muy gratificante. Yo digo que todas las semanas en el Congreso tengo momentos en los que digo, ¿por qué carajos estoy aquí? En medio de una plenaria que grita, donde nadie se escucha, ¿no? Donde difícilmente alguien sabe si se está votando una proposición o no, etcétera. Pero también tengo momentos todas las semanas por cualquier cosita chiquita, porque logramos que una proposición pasara, porque algún colega dice, ese argumento me parece que es cierto, lo que está diciendo Juanita puede tener razón, y entonces uno ayuda a que el debate mejore, o porque logramos dar una discusión pública y alertamos sobre que algo está pasando o no está pasando. Entonces ahí digo, es duro, pero vale la pena estar. Representante Juanita, todos los seres humanos, ¿cierto? Tenemos un momento. Es esa situación en particular que hace parte de nuestra vida personal, pero que en algunos casos se ve también muy reflejada frente a la vida profesional. Es difícil encontrar un momento, pero si lo pienso, yo creo que ese día del plebiscito del acuerdo de paz, en el que habíamos trabajado durante tantos años, pero insisto, tantas personas en el país le habían puesto su esperanza a que podíamos pasar la página de la guerra a pesar de inmensas diferencias y concentrarnos juntos en tratar de construir la paz. Y pues yo personalmente le había puesto mucho empeño, mis familiares habían enfermado mientras estuve viviendo 4 años prácticamente en La Habana, o sea, momentos también de mucho sacrificio personal, pero que valían la pena por lo que significaba. Y ese día estábamos reunidos con todas las personas que habíamos trabajado a nivel técnico en el acuerdo de paz. Obviamente era lo que creíamos una celebración, porque sentíamos que eso iba a marcar la página del siguiente capítulo, y cuando sale el primer boletín en donde el margen es chiquito y quizás llega el tercero donde era evidente que habíamos perdido el plebiscito, pues se me fue el mundo al piso, porque todo lo que sentíamos que habíamos trabajado ya no iba a ser posible, pero sobre todo por la frustración de sentir que llevábamos años hablando con las FARC, con quienes teníamos tantas diferencias, y a pesar de eso nos habíamos podido poner de acuerdo en un texto, y sin embargo con mis primos, con familiares, con amigos, con vecinos, no nos habíamos podido poner de acuerdo en cómo votar, y que esa incapacidad de hablarnos con personas con quienes en últimas compartía mucho más que las inmensas diferencias y brechas que me alejan de las FARC, pues habían hecho imposible que pudiéramos lograr este consenso. Y eso significó todo un camino de sentimientos de frustración, de tratar de entender que ahora tocaba hablar con ellos, y eso implicó volcarme sobre tratar de entender al sector del no, dejar de reprocharlo simplemente como es que quieren la guerra, en fin, sino tratar de entender por qué mis primos habían votado por el no, por ejemplo, y tratar de entender más allá de los discursos políticos cuáles eran sus motivaciones y sus sentimientos. Y eso en últimas me llevó finalmente a que cuando Claudia y Angélica me llaman a hacerme esta propuesta, para mí el sentimiento de que había que trabajar con todos los sectores desde un escenario político para la construcción de paz, y que necesitábamos apostarle al diálogo a pesar de las inmensas diferencias, a tender puentes entre quienes pensamos distinto. Yo creo que quizás esa noche, de alguna manera sin saberlo, tomé la decisión de que quería dar el paso a la política. Muchísimas gracias, representante, y así damos paso a nuestra tercera sección, Dejando Huella. Gratitud. Cuando a todos le decimos gracias. Cuando nos dejan salir primero, gracias. Cuando nos ceden el puesto, gracias. Cuando alguien nos ve encartado y nos ayuda, gracias. Representante, ¿estamos dejando huella? ¿Ya dejamos huella?
Yo creo que estamos dejando, el camino todavía es muy largo, pero venimos trabajando en seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y en avanzar en su implementación en temas de vivienda rural, de transporte escolar rural, en hacer informes de seguimiento a qué se está haciendo y qué no se está haciendo en esa ruralidad colombiana para transformarla, en temas de lucha contra la corrupción. Hemos abanderado la defensa de la consulta anticorrupción en el Congreso. Me quedé sola entre los 38 de la Comisión Primera de la Cámara, sola votando a favor de reducir el salario de los congresistas cuando todos mis colegas se declararon impedidos, y así con todos los temas, hacer pública la declaración de renta, hacer públicos nuestros conflictos de interés, realmente apostarle a la transparencia para ganarnos la legitimidad y la confianza de la ciudadanía. Y por supuesto en temas de Bogotá, hemos venido trabajando duro en la creación de la región metropolitana entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca, que avanza muy bien y que nos va a permitir resolver más problemas gravísimos de movilidad, de disposición de basuras, de cuidado de nuestros cerros, cuidado de los humedales. En fin, es una agenda grande que va a seguir creciendo y por supuesto que el trabajo es largo hacia adelante. Bueno, representante Juanita Gubertus, sabemos que uno de sus proyectos pilares, ¿cierto?, en este momento es el transporte escolar. ¿En qué consiste? ¿Cómo va la iniciativa? Todo el tema relacionado, ¿cómo beneficia al país o a una región en particular? Bueno, la idea básica del Acuerdo de Paz es que tenemos que volcarnos sobre esos territorios más afectados por la guerra, y que si no cerramos la brecha que existe entre ciudades como Bogotá y aquellos municipios como Amalfi, Anorí en Antioquia, o como Tibú en norte de Santander, y nos volcamos sobre esos territorios, las posibilidades de que resurjan conflictos son muy altas. Entonces, cuando inicié en el Congreso, empezamos a hacer con todo el equipo una lista de los proyectos de ley que estaban pendientes para la implementación del Acuerdo de Paz. Pero hicimos un filtro en función de aquellos proyectos que podrían ser de paz que nos une y no la paz que nos divide. ¿Cuáles temas de construcción de paz podían ayudarnos a forjar un acuerdo entre más sectores políticos, independientemente de cómo hubiéramos votado en el plebiscito? Y allí surgió la idea de un proyecto de ley de transporte escolar rural. Hoy, mientras que en las ciudades el 48% de los jóvenes que están en 10º y 11 están matriculados, es decir, de cada 10 chicos, solo 5 están matriculados, en las zonas rurales, de cada 10 chicos, solo 2 están matriculados. La brecha es dramática, y que cuando uno empieza a indagar, uno de los principales factores es la ausencia de mecanismos de transporte para ir desde sus hogares hasta las escuelas. Chicos que tienen que irse 3 horas, por ejemplo, nos mostraba la Defensoría, 3 niñas remando 3 horas por el río Naya para poder llegar a estudiar. Por supuesto, parte de lo que muestran las pruebas saber es que cuando los niños no tienen unos vehículos confiables, que sean transportados por una tercera persona, que sean en condiciones de seguridad, pierden la posibilidad de concentrarse y de realmente hacer uso de esa educación para tener oportunidades. Entonces tomamos la decisión de identificar dónde estaba el cuello de botella, y uno de los cuellos de botella más graves es que los requisitos para contratar el transporte están pensados desde las ciudades. Nos imaginamos estos buses escolares que, por supuesto, en distintos lugares del país, en esta ruralidad, pues no se compadecen con la realidad. Allí lo que se necesita en muchos escenarios es poder flexibilizar la posibilidad de contratar, por ejemplo, no solamente empresas legalmente constituidas con todas las características, sino a las mismas comunidades que pueden organizarse para prestar un servicio, por ejemplo, de unos burros, o incluso unas pangas, o incluso jeeps en distintos lugares del país. Ese transporte escolar va relacionado directamente al desplazamiento dentro de la misma región para llegar de su casa a la escuela, pero no necesariamente tiene que ser un vehículo, sino que se puede usar cualquier tipo de transporte que permita, primero, el terreno, ¿cierto? Y que segundo, que cumpla el objetivo del transporte de ida y vuelta. La idea básica es que, adecuado al contexto regional, entendiendo qué es lo que la geografía de ese territorio permite, por ejemplo, un lugar como Planadas, unas vías absolutamente curvilíneas en medio de campos cafeteros que son lajas verticales prácticamente en las que se cultiva el café, pues son lugares muy difíciles, muy inaccesibles. Entonces, teniendo en cuenta las condiciones del terreno, pero muy importante, garantizando la seguridad de los chicos. Nos hacemos los de la vista gorda, decimos, no, si no es un vehículo con todas las garantías de seguridad, entonces no puede operar. ¿Qué termina pasando? Se van unos chicos en una moto, sin casco, sin rodilleras, sin ninguna protección.
O esta historia que les cuento, unas niñas en una panga sin salvavidas, sin nada que las proteja de cualquier riesgo. Si reconocemos la realidad territorial y permitimos que se contrate de manera más flexible a personas naturales, comunidades, no necesariamente grandes empresas de transporte, y les ponemos reglas claras para la seguridad de los chicos, podemos garantizar que accedan a la educación y que lo hagan en condiciones de seguridad. Muchísimas gracias, representante, por acompañarnos, y ya para finalizar este programa, un mensaje para todas las mujeres del país que quieren hacer política. Bueno, un mensaje a todas las niñas, a todas las jóvenes, a todas las mujeres. Ustedes pueden ser exactamente lo que quieran ser, no hay ningún límite. Que es difícil, que hay que levantarse más temprano para ayudar a cocinar, que tengo todas las labores del cuidado, o que resulta que hay barreras porque hay dificultades económicas, porque hay dificultades de educación. Esas dificultades están ahí, pero nada, nada las limita por el hecho de ser mujeres. Así que quítense esa camisa de fuerza, salgan a defender exactamente aquello que quieran hacer. Ese rol, esa posibilidad de hacer parte de las decisiones de este país necesita de las mujeres. Somos la mitad de la población y la política ha tenido menos del 20% de mujeres involucradas. Allí tenemos que estar. Soy docente de la institución educativa rural Piedras Blancas. En nuestra institución tenemos estudiantes que vienen de veredas lejanas. Por ejemplo, algunos vienen de veredas que son a 3 horas caminando, 2 horas, y eso es un peligro, digamos, para los estudiantes. Han dejado de venir al colegio. Entonces sería muy bueno y sería muy exitoso pensar en otras alternativas de transporte para ellos, porque así se está pensando en el estudiante, se está pensando en el futuro que pueden tener estos niños que también tienen derecho a la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que ven nuestro programa cada domingo, y los esperamos en una próxima emisión.